¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 2 de septiembre, semana 22ª del tiempo ordinario, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia comienza con la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Luego el Salmo 36, el Señor es quien salva a los justos. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabado de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante este texto de Lucas muy interesante, que da mucho que pensar. Me ha parecido siempre que es como una crítica muy fuerte que le hacen a Jesús. Recuerden que de Jesús hablaban cosas, y una de esas cosas que decían de él era que era comilón, bebedor, en comparación a los otros maestros, fariseos, que se consideraban pues muy religiosos, muy cumplidores, muy piadosos. Jesús era otra cosa. A él lo caracterizaba la libertad, el amor con el que hacía las cosas y el bien por la gente. En cambio, pues los fariseos, me atrevo a decir con ánimo de fastidiarlo una vez más, lo comparan con los discípulos de Juan, que era otra etapa, y lo comparan hasta con los fariseos, y le dicen, ¿por qué tus discípulos, igual que los discípulos, a diferencia de los discípulos de Juan y los fariseos, no ayunan? No ayunan. Entonces es como decir, bueno, ¿por qué ustedes son así tan liberales, tan poco piadosos? Y es que Jesús estaba inaugurando una etapa nueva de la historia. Estaba inaugurando un momento totalmente distinto. Él vino a hacer nuevas todas las cosas y a librarnos de las esclavitudes de la ley, incluso hasta de los ayunos sin sentido. Hermanito, hermanita, si tú ayunas, si tú eres de esos que les encanta hacer sacrificios, no olvides por qué los haces. Porque incluso un ayuno, un sacrificio voluntario, si te aparta de Jesús, o sea, si tú apartas tu pensamiento y tu mente de por qué lo estás haciendo, podría incluso, y no lo tomes a mal, pero podría incluso convertirse hasta en un acto de vanidad, de egoísmo. O sea, lo estarías haciendo solo por ti y no por amor a Jesús. Y esto que nos dice Jesús aquí es para que todos nosotros los tomemos en cuenta y no nos sintamos tan piadosos, tan religiosos como para ponernos en un nicho y que nos enciendan una vela. Cuidado con esto. Voy a releerlo.
Jesús contesta, ¿acaso ustedes pueden obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Y vuelve la comparación de las bodas, ¿no? Momento muy festivo, eran las grandes celebraciones de entonces, en donde pues no había tiempo para luto, ni para dolor, ni para llanto. Los discípulos de Jesús estaban en una boda, estaban en un momento de gozo, estaban con Él. Y esto es lo importante, que estaban con Jesús y que nada de lo que tú puedas hacer, ni ayunos, ni abstinencias, ni penitencias, te alejen de la presencia de Jesús. Jesús estaba invitándolos a que disfrutaran de ese momento que no se repetiría, de estar con el novio, con él. Los amigos del novio estaban con el novio. Ya llegará el momento en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Y es el momento presente en que pues ayunamos porque no tenemos al esposo con nosotros, a Jesucristo, como lo tenían ellos en aquel momento. Y es el momento. Pero fíjense lo importante de aquí, ellos estaban disfrutando de la compañía de Jesús vivo. Lo tenían allí. Y eso era lo importante, no había lugar para otra cosa, para estar tristes, para estar ayunando. Ellos estaban disfrutando de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Es más, el sentido del ayuno es vaciarnos de nosotros para llenarnos de Cristo. El sentido de cualquier abstinencia, de cualquier sacrificio, es vaciarnos de nosotros para llenarnos de Cristo. Si no es así, estamos entendiendo mal las cosas. También Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas en el sentido de renovar al hombre por dentro. A vino nuevo, odres nuevos. Y el vino nuevo de la gracia que Él vino a traer requería un hombre nuevo. Por el bautismo nos ha renovado. Somos ontológicamente nuevos en el ser. Entonces, la novedad del Evangelio tendría que ser derramada sobre un hombre nuevo, sobre un hombre diferente. Por lo tanto, la etapa de la ley estaba siendo, digamos, superada para darle paso a la plenitud de la ley, que es el tiempo de la gracia. Porque Jesús no vino a abolir nada, pero sí a darle plenitud. Y esa plenitud es el tiempo de la gracia. En esa gracia donde hace al hombre nuevo para derramar la gracia nueva en él, el vino nuevo, que no podía ya ser derramada sobre todo lo antiguo porque no iba a funcionar, se iba a romper. La antigua ley ya no resistía algo más. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. A veces tenemos tantas nostalgias por lo antiguo, por lo viejo, y decimos todo tiempo pasado fue mejor, cuando en tiempos de Santa Fulana, de Santa Sutana, cuando la misa era en latín, qué bonito, qué piadoso. Hermano, no nos engañemos. Incluso el Papa acaba de sacar un documento y acaba de hacer algunas alocuciones bien interesantes sobre la liturgia, sobre el peligro que tenemos de aferrarnos a lo antiguo, tanto que no nos damos cuenta de la novedad que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia, en la liturgia, que no es algo muerto, decía el Papa, que no está hecha de mármol, que no es estática, es viva. Es lo que el Espíritu Santo hace en el pueblo de Dios, y a veces queremos verla como un monumento, estancarnos en el pasado. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. Y sabemos que en nuestra iglesia ahora están pasando cosas muy interesantes, algunas peligrosas, por ese estancamiento en el pasado, ese querer ver hacia atrás como lo mejor, o por otro lado, querer hacer cosas que no nos están permitidas, porque el Espíritu Santo no está soplando por ahí. Solo algunos que se creen iluminados y quieren darle a la iglesia un vuelco peligroso e impropio, como está pasando en Alemania. En fin, ¿qué quiere el Espíritu Santo de nosotros? Apertura, docilidad, porque el Espíritu Santo se mueve así. Tenemos que estar abiertos y dóciles a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. El Papa también habló de discernimiento, y esto es algo muy interesante. Estar abiertos al discernimiento. ¿Qué me está pidiendo el Espíritu Santo a mí? ¿Qué le está pidiendo el Espíritu Santo a la iglesia? Y entre la palabra de Dios, el discernimiento
y la apertura de nuestros corazones, poder ir caminando con la iglesia en el Espíritu Santo hacia el futuro, hacia lo que el Señor quiere de nosotros, porque en definitiva de eso se trata todo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Su iglesia, porque no es nuestra, no la inventamos nosotros, es del Señor y es Él quien la conduce en definitiva. Si estamos abiertos al Espíritu, si estamos abiertos al discernimiento, si estamos fijos en la palabra y si estamos disfrutando de la presencia de Dios, por ahí va la cosa. Y no tendríamos nada que temer. A vino nuevo, odres nuevos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.